Mirad qué detalle más bonito os voy a enseñar para decorar nuestra cocina. Es un detalle precioso, útil y práctico. Y lo primero que he hecho para hacer esta preciosidad es ponerme a dibujar. He cogido mi papel de acuarela de 200 gramos y un lápiz y me he puesto a diseñar la forma del conejito. He dibujado el conejito y cuando ya lo he tenido preparado, lo que he hecho es escanearlo, pasarlo a rotulador. ¿Por qué? Porque así os voy a dejar el dibujo para que podáis descargarlo y podáis hacerlo igual que yo. Lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo lo he pintado. He utilizado pinturas acrílicas de la casa Decoar y he empezado por este color caramelo con el que voy a pintar toda la piel del conejito. Os voy a dar algunos consejos para que la pintura os quede bien. El primer consejo es que siempre vamos a dar 2 capas para que la pintura nos quede bien sobre el papel. Ahora voy a empezar a utilizar este color pétalo rosa, que la verdad es que me encanta este color rosa, es súper bonito. Lo voy a utilizar para la parte de dentro de las orejas, las flores que tiene en la mano y también algunos detalles en la maceta y por supuesto la nariz. Con este color verde Hauser claro voy a pintar las partes verdes de las plantas que lleva en la mano, las hojitas y la parte central de las flores. Ahora voy a utilizar negro marfil para marcarle los ojos y también las cejas y voy a utilizar un pincel muy fino y que es plano de principio a fin, así nos va a resultar muy fácil hacer estos pequeños detalles. He mezclado el verde Hauser claro con un poquito de negro y este color lo voy a utilizar para pintar los ramilletes de las flores, o sea, los tallos de las flores. Cuando ya hemos dado 2 capas a todas las partes principales del dibujo, vamos a empezar a darle cierto volumen. Voy a empezar a dar volumen en las flores que lleva en la mano. Lo primero que hago es mezclar rosa con blanco y le doy esta mezcla en la parte exterior de los pétalos. Después cojo el rosa directamente al tal cual sale del bote y le doy en la parte interna. Y al final lo que hago es mezclar los 2 colores hasta integrarlos perfectamente. Voy a hacer lo mismo en las orejas. En la parte superior le doy rosa mezclado con blanco y en la parte inferior le doy rosa directamente del bote. Al final lo que hago es integrar un color con otro y de esta forma tan sencilla vamos a conseguir hacer un difuminado perfecto. La parte interna de las flores, donde tengo colocado el verde, hago lo mismo. Le pongo un poquito de verde Hauser claro mezclado con blanco en la parte superior y un poquito de verde tal cual sale del bote en la parte de abajo. Y así he conseguido que esa parte central tenga un poquito de volumen. Ahora voy a empezar a darle pequeños detalles. En la parte central de las flores unos pequeños puntitos y en los pétalos unas rayitas en color blanco. Ahora voy a utilizar este color marrón chocolate, me encanta este color, es súper bonito y queda perfecto con el primer color que he puesto, el color caramelo. Voy a utilizar el pincel que es largo y delgado para perfilar todo el dibujo del conejo. Cuando tengo todas las partes principales del dibujo perfiladas, voy a empezar a rellenar el jarroncito que tiene en la mano. Y utilizo 2 colores, cristal marino y un color azul colonial. Siempre estoy utilizando colores pasteles para que todo el conejito tenga armonía.
me queda pintarle las flores que están justamente en el centro del jarrón y utilizo otra vez el color rosa para que todo él tenga un toque en color rosa y quede súper bonito. Y una vez lo tengo todo pintado, ahora vamos a empezar a dar pequeños detalles. Primero le empiezo a hacer unas rayitas en la parte del jarrón, unas por aquí y unas por allá, mezclando los colores de forma inversa. Donde he puesto el color azul colonial le hago unas rayitas con el cristal marino y viceversa, donde he puesto el cristal marino le hago rayitas con el color azul colonial y después le voy a dar pequeños detalles en color rosa. También le doy unas rayitas blancas en el centro de los pétalos del jarrón y contorneo las flores porque si os fijáis quedan preciosas al contornearlas, de repente se distinguen de la cara y quedan súper bonitas. Ahora vamos a darle volumen a todo el dibujo. Va a resultar muy sencillo, ya veréis. Vamos a coger un pincel plano y lo vamos a humedecer. En uno de los extremos le pongo un poquito de blanco y en el otro extremo sencillamente tiene agua. Así vamos a poder deslizar el pincel consiguiendo un difuminado perfecto de una manera muy sencilla. Lo primero que hago es darle luz. Le doy luz en los extremos. Por ejemplo, en el extremo izquierdo de la cara, bueno, también se lo daré en el extremo derecho, en la parte superior de las orejas, en la parte superior de las patitas. Vamos a conseguir hacer un difuminado perfecto utilizando esta técnica. También le doy luz al jarrón porque necesitamos que no se vea un objeto plano, sino que tenga cierto volumen. Así que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho le doy un pequeño detalle. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con el color blanco utilizando el color chocolate con leche. Humedezco el pincel con agua y en uno de los extremos le pongo la pintura chocolate con leche. Y ahora voy a oscurecer las partes que me interesan, por ejemplo la parte interna de las manitas, la parte de abajo del cuello, algunas zonas de las orejas. De esta forma tan sencilla vamos a conseguir darle volumen a nuestro dibujo. Vamos a marcar el morrito del conejo utilizando el blanco por un lado del pincel y agua en el otro. Y sencillamente haciendo esta línea vamos a conseguir un difuminado con el color blanco perfecto que vamos a conseguir que ese morrito salga hacia afuera. Vuelvo a hacer lo mismo, utilizo agua en un lado y rosa en el otro y le hago los mofletes. Ya que tengo el pincel manchado con rosa, le doy algunos pequeños detalles entre el color blanco y el color marrón chocolate con leche. Le voy a dar algunos toquecitos en las manos, en las patitas y también en el cuerpo. Y este punto rosa le va a dar como mucha dulzura al conejito. Antes de dar por terminado el dibujo vamos a repasar de forma visual lo que hemos hecho. Me he dado cuenta que me falta perfilar, por ejemplo, la parte de afuera de las flores que hay en el jarrón y voy a darle algunos toques de luz también al jarrón para conseguir mayor volumen. En la parte de la cara, con el marrón chocolate con leche y agua con un color muy diluido, le marco unas cuantas pequitas y le hago unos bigotes.
Y ya tenemos acabado el dibujo. Os recuerdo que lo he pintado sobre una hoja de acuarela de 200 gramos, también podemos utilizar de 300 gramos porque si lo hacemos sobre una hoja normal el papel no nos iba a aguantar el agua y la pintura. Ahora lo recorto y cuando lo tengo recortado voy a empezar a trabajar con él. Necesito que el dibujo del conejo sea más robusto, así que voy a utilizar cartón. Marco la silueta del conejo en un cartón no demasiado grueso para que me resulte sencillo cortarlo y he hecho exactamente lo mismo en 2 trozos de cartón. Pongo cola blanca en la superficie de uno de ellos y uno las 2 siluetas de cartón. Las pego muy bien para que queden perfectamente unidas y ahora voy a utilizar una cinta de papel adhesivo, también podemos utilizar cinta de carrocero o cinta de pintor para tapar todo el filo exterior de las 2 siluetas de cartón que he unido. Para hacer este proceso podemos utilizar trocitos pequeños de cinta adhesiva o también podemos poner un trozo más largo y hacer cortes por la derecha y por la izquierda para que el papel adhesivo se vaya adaptando a toda la silueta. En las partes más chiquititas, por ejemplo donde están las flores, ahí sí que es mejor hacer pequeños trocitos de cinta adhesiva, ir cortándolos por la mitad y así nos será muchísimo más fácil adaptarlo a la forma que tiene. Cuando lo tengo totalmente cubierto, lo que voy a hacer es pintar todo el contorno con el marrón chocolate con leche porque así no se va a distinguir del color que he puesto en el contorno del dibujo del conejo. Importante, para que la parte de atrás del conejo se vea bien bonita, he cortado otra silueta también en cartulina de 200 gramos y la pego por la parte de atrás. Por fin ya ha llegado el momento de pegar el primer conejo que he pintado, o sea el conejito pintado, en la parte delantera de la silueta de cartón. Vamos a hacerlo despacito y con buen pulso para que nos quede perfectamente integrado a las siluetas que hemos hecho con el cartón y ya lo tengo. Una vez lo tengo así, lo que hago es utilizar alguna herramienta, por ejemplo una tijera, para que esos trocitos de cinta adhesiva queden bien adheridos y no se vean picos feos en el contorno. Esta esquinita del dibujo pues nos queda bastante complicada cortarla con el cartón, así que lo que vamos a hacer es pintarla con el mismo color marrón chocolate que hemos utilizado para todo el contorno del dibujo. Para proteger muy bien el papel voy a utilizar un barniz mate y le voy a poner una capa en toda la superficie. Es importante que pongamos el barniz porque si tenemos que limpiarlo en alguna ocasión con un trapito húmedo, el barniz va a proteger perfectamente el papel. También he pintado la parte de atrás, el papel que había pegado, en color marrón chocolate. Ahora voy a coger unos frascos de cristal, que estos en concreto eran de mermelada, les doy una capa de imprimación todoterreno para que la imprimación haga que la pintura se agarre perfectamente a la superficie. Podéis comprar la imprimación en ferreterías, en tiendas donde vendan pintura para pintar las paredes de casa o en centros de bricolaje. Le doy 2 capas del mismo color que he utilizado para la piel del conejo, color caramelo, porque así va a quedar un conjunto súper bonito. Voy a utilizar esta cinta que es como si fuera una cinta de yute con un encaje en color rosa que le viene de maravilla a la decoración que estoy haciendo. Y no voy a pegarlo sobre el frasco de cristal, sino que voy a pegar un trozo de tela con otro trozo de tela, porque si le ponemos la silicona sobre el frasco de cristal, si algún día queremos quitarle la tela para limpiarla o lavarla, nos vamos a llevar la pintura. Así que vamos a pegar tela con tela y el cordón que estoy pegando en la parte superior igual, voy a pegar cordón con ayuda de silicona caliente.
Ya tengo los dos botes acabados y voy a utilizar este pequeño tablón de madera que, como veis, no es demasiado grande, mide unos 12 centímetros por 45 más o menos, y le voy a dar 2 capas con el color caramelo. Después también le daré una capa de barniz mate. Los dos botes de cristal solamente van a ir apoyados sobre la madera para facilitar su manipulación, para poderlos limpiar fácilmente sin problema, y me falta un pequeño detalle. Tengo que aguantar el conejo de pie sobre la madera. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues he cogido este trozo de cartón, que lo primero que hago es ponerle cola blanca y forrarlo con cuerda, con una cuerda finita. Cuando ya lo tengo completamente forrado, voy a pegarlo en la parte de atrás del ratón. Una de las partes o uno de los laterales queda completamente recto y el otro queda un poquito inclinado. Así me va a ser muy sencillo poder hacer que el conejito se aguante de pie. Lo pego en la parte de atrás del conejo y la parte de abajo la pego con silicona caliente sobre la madera. Un precioso y pequeño detalle práctico que nos sirve, por ejemplo, tanto para decorar la cocina como si queremos, por ejemplo, un día celebrar una comida con amigos de forma informal en una terraza o en el jardín, poder trasladar los cubiertos de una forma sencilla. El hecho de que los frascos no estén pegados nos permite su limpieza por la parte interior y bueno, espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.